Buenas noches, Señor les bendiga, hermanos, en este tarde, noche de jueves 1 de octubre. Dios les bendiga y vamos a tener una oración. Dios, Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de compartir tu palabra, Señor. Y gracias por cada uno de tus hijos, mis hermanos, que tienen a bien, Señor, escucharla, verla. Te pedimos, Padre, que me uses, que bendigas tu palabra y que bendigas a cada hermano y hermana que está atento a ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén. Bien, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Miqueas, capítulo 7, y vamos a ver 3 versículos 18, 19 y 20. Miqueas 7. Recuerda que Miqueas es de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Si usted va a la mitad entre el Antiguo y el Nuevo, ahí cerquita, unas cuantas hojas antes de Malaquías y Zacarías, puede encontrar a Miqueas. Dice la palabra de Dios: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Qué hermosos pasajes, hermanos. Y voy a tratar de explicarles el por qué hermosos. En este pasaje podemos encontrar que el profeta Miqueas cuestiona, o más bien hace una pregunta retórica que se contesta por sí sola o sí misma. ¿Qué Dios como tú? Enfatizando la misericordia que Él tiene para sus hijos y el perdón de todas las iniquidades. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer la gran misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos sido perdonados y podemos disfrutar de su amor y de la comunión con Él sin ningún problema. Pero una de las cosas que más disfrutamos es su misericordia. Y eso es lo que tenemos que reconocer día tras día. Quiero preguntar antes de iniciar: si no hubiéramos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? Ya les he dicho en varias ocasiones que algunos de los que fueron mis amigos antes de conocer a Cristo ya no están. Muchos o algunos de ellos fueron asesinados. Por eso esta pregunta hace eco en mi vida. ¿Dónde estaríamos si no hubiéramos recibido a Cristo? ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? Haciendo estas preguntas es cuando podemos reflexionar
de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. El hecho de experimentar el perdón, la salvación, su amor, su misericordia, hace que podamos exclamar aleluya, un aleluya de gozo. ¿Quién como nuestro Dios? Ese es el título del sermón en esta noche. ¿Quién como nuestro Dios? Y les quiero compartir 4 razones. Este es el tema. 4 razones para adorar a nuestro Dios. 4 razones. La primera razón, dice el profeta Miqueas, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? ¿Qué Dios como tú? La primera razón, hermanos, no hay otro Dios que pueda perdonar como nuestro Dios. No hay otro que pueda perdonar como Él. En estos 3 pasajes, hermanos, vemos su amor manifestado a través del profeta Miqueas. El profeta Miqueas fue enviado al pueblo de Israel con ese propósito de hacer manifiesto su amor y su perdón para con ellos, de parte de Dios. Hoy en día podemos entender perfectamente bien que nuestro Dios, el mismo Dios que predicaba Miqueas, nuestro Dios no escatimó en nada al enviar a su Hijo Jesucristo para ser sacrificado en la cruz, manifestando su amor por nosotros. Porque ese sacrificio en la cruz fue por nosotros y fue por amor. También podemos encontrar que la compasión de Dios es manifiesta. Él podía, en un arranque de ira, un arranque de enojo, acabar con su pueblo infiel, con su pueblo que se había alejado de Él, pero Él no actuó así. Él está mencionando que perdona la maldad de su pueblo, de sus hijos. Así que Él también manifiesta compasión, así como se ha compadecido de nosotros. Mereciendo lo peor, porque así es. Él se conmovió en su corazón y tuvo compasión por nosotros. Es por eso que Él envía al profeta Miqueas para hablarle al pueblo. Es por eso que en nuestros días el Señor optó enviar a Jesucristo para manifestar también su perdón, con su muerte, su perdón por todos nosotros. Así que es manifiesto su amor, es manifiesta su compasión y es manifiesto su perdón. ¿Cómo no adorar a nuestro Dios por ese gran perdón que tuvo por nosotros? Por eso la pregunta, ¿quién como nuestro Dios? La segunda razón para adorar a nuestro Dios que yo veo en este pasaje me conmueve, me gusta como Él expresa. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? La segunda razón para adorar a nuestro Dios es que Dios olvida nuestro pecado por completo, totalmente. Aquellos, nuestros pecados pasados, ¿cuáles son esos?
aquellos cuando vivíamos sin Cristo. Yo tengo el privilegio de vivir en el centro de Ciudad Benito Juárez, Villa Juárez para la raza. Y a veces casi he vivido toda mi vida ahí, desde los 16 años. Pero yo veo a la gente que me conoció antes de conocer a Cristo. Y a veces me da mucho orgullo al dar o querer dar mi testimonio de cómo soy ahora, de cómo fui o cómo me conocieron antes. Pero a veces, al ver ciertas personas que de alguna manera, en algún momento afecté, me da pena, me da vergüenza acordarme de mi vida pasada. Pero ¿sabe una cosa? Cristo me perdonó y olvidó todos mis pecados pasados. Aquellos cuando vivíamos sin Cristo, cuando estábamos ajenos al reino de Dios. Pero una vez que conocemos a Cristo y le hemos recibido en nuestro corazón, todos nuestros pecados han sido perdonados y olvidados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién puede hacer eso? Nada más nuestro Dios. Nuestros pecados pasados, y no solamente eso, también nuestros pecados presentes y futuros en cuanto a la salvación se refiere, hermanos. Ha perdonado todos mis pecados y ha olvidado todos mis pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió y pagó cuando dijo, consumado es. Él pagó por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. No quedando, como dice el pasaje, ningún remanente. Es por eso que la Escritura nos enseña en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si tenemos comunión con Él, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él murió en la cruz por nosotros. Él murió en la cruz por amor a nosotros. Él murió en aquella cruz para perdonarnos y todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y no solamente perdonarnos, sino olvidar todo pecado que pueda haber en nosotros. La sangre que Él derramó en la cruz viene a ser el filtro con el cual Dios Padre, a través de Jesucristo, su sangre preciosa, nos ve limpios. ¿Cómo no adorar a nuestro Dios? Si Él hizo este sacrificio por nosotros. Ahí mismo en 1 Juan, capítulo 1 y el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros
pecados. Hermanos, aquí podría surgir una especie o un cuestionamiento o alguna pregunta al respecto de esto. Déjenme le digo. ¿Cómo es posible, si Él me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, cómo es posible que me siga perdonando si ahorita sigo cometiendo pecado? Déjame le explico. Mientras estemos en la carne, mientras estemos en esa tierra, mientras Cristo no venga por su iglesia, por nosotros, estaremos en esa carne. Y la tendencia de la carne es el pecado. Esto no nos justifica. No. Hermanos, nuestra lucha contra el pecado es día tras día, día tras día. Y si pecamos, entonces ya no nos perdonó. Él nos ha perdonado pecados pasados, presentes y futuros. Por eso este pasaje dice, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. También lo sigue explicando, ya que estamos en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, hijitos míos, está hablando con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la exhortación, la enseñanza, la invitación a no pecar. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, aquel que murió por mí, aquel que me perdonó, aquel que olvidó mis pecados, es mi abogado delante del Padre. Él murió por mí, Él pagó por mí. ¿Cómo no adorar a nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo aquel que quiera ser perdonado, lo único que tiene que hacer es tener un encuentro con Jesús. Recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y en ese momento, Él perdonará y olvidará todos sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tercera razón por la cual adoramos a nuestro Dios. Nuestro Dios no retiene su enojo para siempre. Hace poco prediqué un sermón donde decía, ay de aquel con el cual el Señor está enojado, y es cierto. Dice Hebreos, horrenda cosa, 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted no quisiera conocer a Dios enojado. De veras. ¿Pero qué dice? Que nuestro Dios no retiene su enojo para siempre. Él es un Dios de amor que les da la oportunidad para conocerle, para recibirle. Y Él es un Dios de amor que le perdona todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, y los olvida. Porque cuando usted conozca a Cristo, en ese momento, ahora usted es hijo de Dios. Nuestro Dios no retiene su enojo para siempre, no guarda rencor. ¿Por qué? Porque no hay ofensa ya.
ya nos perdonó y ya olvidó nuestro pecado. Se olvida completamente de nuestro pecado. Y ahora concentra, como dijimos en el primer punto, todo su amor, su compasión sobre nosotros. Somos el centro de su atención. Somos sus hijos. Su amor es más fuerte que todo. Es más fuerte que todo. ¿Por qué digo esto? Porque fue tanto su amor por nosotros que su amor es sacrificial, hermanos. Él envió a Jesucristo, su único Hijo, el unigénito, a morir por nosotros, a ser sacrificado por nosotros. Es por eso que en ese acercamiento Dios espera a través del Miqueas que el pueblo recapacite y sepa quién es Dios y que no hay otro Dios como Él, que les ama, que tiene compasión, que les perdona. ¿Por qué manda el profeta Miqueas al pueblo, hermanos? Porque Él espera que vuelvan a Él, que se vuelvan a Él, que confíen en Él. Es por eso que su misericordia va a ser la cuarta razón. Su misericordia, hermano, por su misericordia no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones, capítulo 3. Y también en Lamentaciones, capítulo 3, dice que sus misericordias nunca decayeron. ¿Quién como nuestro Dios? Hace rato, mientras caminaba, me gusta orar. Voy caminando, voy orando, voy reflexionando. Y yo, una de las cosas que me conmovían en esta oración de hoy, en la tarde, era mi gratitud a Dios por su misericordia. Y hemos explicado que una de las formas de explicar la palabra misericordia es amor a la miseria. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí. Dios tuvo compasión de él. Y miserable de mí, Dios tuvo compasión de mí. Y es por su misericordia, hermanos, que no hemos sido consumidos. Y su misericordia nunca decayeron. Cuarta razón por la cual debemos adorar a nuestro Dios. Su misericordia es infinita. Su misericordia es infinita, hermanos. Dice el versículo 18, a mediación, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Una y otra vez lo menciona. Para mí es muy importante que lo mencione dos veces. Le voy a explicar. Su misericordia es infinita. Y en la primera parte nos dice que Él se deleita en su misericordia. No lo hace por conveniencia. No lo hace por lástima. No lo hace por obligación. No, menos. De lo más profundo de su corazón lo hace nuestro Dios. Él se deleita en su misericordia. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Qué no sería capaz de hacer usted, hermana, hermano, que tienen hijos? ¿Qué no son capaces de hacer por sus hijos? Nuestro Dios se deleita en su misericordia para con nosotros porque somos sus hijos. Y aunque nosotros fallemos, fíjese bien,
aunque nosotros fallemos, Él sigue amándonos y sigue teniendo misericordia de nosotros, porque su misericordia es parte de su esencia como Dios. Y si es necesario, es capaz de volver a tener misericordia, porque aquí nos lo está diciendo, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Luego dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Si es necesario, Él seguirá teniendo misericordia de nosotros. Es capaz de volver a tener misericordia por nosotros, aún por sobre nuestro pecado. Porque Él envía en Miqueas a su pueblo, diles que los amo, diles que los perdono, diles que olvido su pecado, diles que me deleito en la misericordia. Aún por sobre el pecado, Dios tiene misericordia de nosotros. Debería darnos pena. Mire lo que hace con nuestro pecado, hermanos. Allí, versículo 20 a 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sepulta nuestras iniquidades para ya no verlas jamás. Y las echa en lo profundo del mar para ya no verlo jamás. Porque su misericordia permanece para siempre. Esa es la razón. Él cumple su promesa de tener misericordia para con nosotros. Dice el versículo, así como cumplió con Jacob y Abraham, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Así como cumplió con Jacob y Abraham desde los tiempos antiguos, Él sigue cumpliendo su misericordia en nuestros días. Dígame, ¿qué Dios como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios? Estimados y amados hermanos, ¿cómo no adorar a nuestro Dios? Si Él nos ha perdonado, si Él nos ha amado, y no solamente nos perdonó, sino que también olvidó nuestro pecado, nos limpió de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién como nuestro Dios? Su enojo no dura, su misericordia es para siempre, su misericordia es infinita. Hermanos, ¿cómo no adorarle? Cada día en la mañana, cuando usted despierta y abre los ojos, diga, gracias Dios, porque por tu misericordia abrimos los ojos. Él dice, nos sigue amando, Él nos perdona, Él olvida nuestro pecado, su misericordia es infinita.
Él sigue siendo Dios y se deleita en la misericordia. Cada mañana, dele gracias a Dios por su misericordia. Y cada noche, al término del día, si en su voluntad estamos, Dios, gracias por tu misericordia. Dígame, hermanos, ¿quién como nuestro Dios? 4 razones para adorar a nuestro Dios. No hay otro que pueda perdonar como Él. Dios olvida nuestros pecados por completo. Número 3, nuestro Dios no retiene su enojo para siempre. Y número 4, su misericordia es infinita. No olvidemos esas razones. Y sobran razones, más, muchas, para adorarle. Pero hoy quisimos compartir estas, esperando que sean de bendición para su vida. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Nunca decayeron. El Señor les bendiga, hermanos, y ánimo.